¿Qué tal? Que el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestro servicio del día de hoy. Hoy estamos transmitiendo desde Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión Dolores Petén. Y es un privilegio para nosotros el poder llegar hasta tu hogar y poder edificarte con todas estas palabras que el Señor ha estado revelando actualmente para su iglesia. En esta oportunidad tengo conmigo a nuestro hermano Leonel Rueda. Él está hoy para acompañarnos y para que así pues juntos podamos hoy poder edificar a todas las personas que nos están viendo, pero que también nos están escuchando. Amén. Es un gusto para mí, iglesia, familia, amigos que van a tener el gusto de escucharnos en esta enseñanza, ¿verdad? Es un placer para mí siempre recibir esa invitación de parte de mi pastor, ¿verdad? Y espero que construyamos algo bonito y que entendamos la palabra de Dios. Amén. Amén, así es. En estos días el Señor nos ha estado llevando a Efesios. La palabra del Señor nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este propósito de Dios a la iglesia le había parecido algo inalcanzable, algo que era imposible para la iglesia, y de repente algunos lo habían visto como un atrevimiento, el nosotros poder decir que podemos alcanzar la medida, la estatura y la plenitud del Señor Jesucristo. La Escritura nos revela que ese es el mandato de nuestro Padre para todos los que hemos creído en Él. Así que yo te animo en esta oportunidad a que juntos podamos alcanzar este propósito glorioso para el cual hemos sido predestinados. En esta oportunidad queremos comenzar desde ya con nuestro servicio y vayamos a la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Nos dice la Escritura: pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Esta versión es clarísima respecto a lo que el Señor hoy nos ha estado compartiendo. Estamos hablando de una iglesia que llega a la medida, que llega a la estatura, que llega a la plenitud del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabremos que la iglesia ha obtenido esta medida, o esta estatura, o esta plenitud? Lo podemos saber únicamente a través de la expresión de la misma iglesia, o la demostración de la iglesia de lo que ella es, o de lo que le ha sido opuesto según la genética de Dios nuestro Padre. La palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Así que es el tiempo que nosotros como iglesia demos el fruto deseado o el fruto necesario para que entonces, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, sea conocido el Señor Jesucristo, pero en esta oportunidad que sea a través de la misma iglesia. Amén. Hay algo más que quiero resaltar en este versículo. Nos dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio. Vemos acá a los siervos del Señor anunciando el Evangelio. Pero quiero que veamos hoy, resaltemos cuál fue la forma en la que ellos anunciaron el Evangelio. En otras palabras, ¿cuál es la revelación de cómo debe ser el anuncio del Evangelio? Dice, no fue solamente con palabras. Primer cosa que es importante. Anunciaron el Evangelio, pero no fue solamente con palabras. Sigue diciendo, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. No incluyeron solo palabras, también hubieron demostraciones del poder de Dios. Y sigue diciendo, y de la actividad del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que no incluyó únicamente palabras, sino que habían demostraciones. Así es. Estamos diciendo entonces que no era un mensaje solamente hablado. Sí, lo importante acá es que el Espíritu de Dios nos está corrigiendo y nos está llevando nosotros como iglesia a salir fuera de ella, y pues no solo adentro podemos expresar. Lo más importante como discípulos de nuestro Señor es donde quiera que andemos llevar esa palabra, esos ejemplos,
como un ejemplo claro, ¿verdad? Es orar por un enfermo, orar por ese enfermo, pero creer primero que nosotros estamos sanos, ¿verdad? No vamos a orar por ese enfermo y tal vez nosotros no creemos Estamos peor que el enfermo. que el enfermo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es tener esa convicción que Cristo es el actor intelectual, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de demostraciones. Una iglesia que demuestra que ella tiene la medida, que ella tiene la estatura, que ella tiene la plenitud de Cristo. Vemos acá a los discípulos del Señor Jesucristo llevando el mensaje del Evangelio, pero dice, no fue solamente con palabras. Ellos hicieron demostraciones, dice la palabra. Lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. Ellos demostraron el poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. No puede ser un discípulo del Señor Jesucristo si el Espíritu Santo del Señor no está en él. Y dice de que estos discípulos, aparte de las demostraciones del poder de Dios, también llevaban la actividad del Espíritu Santo. La última parte me gusta de este versículo, la resalté en un versículo anterior, en un servicio anterior, perdón. Dice, bien saben cómo nos portamos entre ustedes. Cuando les dice, bien saben cómo nos comportamos entre ustedes, estaban diciendo, ustedes dan fe de que no fueron solamente palabras, ustedes vieron las demostraciones. Aparte de ver las demostraciones, ustedes vieron la actividad del Espíritu. Bien saben cómo nos comportamos entre ustedes. En otras palabras, ustedes saben que no estamos diciendo mentiras. Ustedes saben que no estábamos fingiendo solamente y dando palabras bonitas únicamente. Ustedes saben que somos discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. No hay mentira en nosotros, en otras palabras estaban diciendo ellos. Entonces, ¿qué afirmación tan importante nos muestra el Señor en este versículo? El que la iglesia no utilice solamente palabras. Claro que va a usar palabras, pero dice la palabra, no solamente palabras. Deben haber demostraciones del poder de Dios, pero también actividad del Espíritu Santo para que todo esto se pueda llevar a cabo. Amén. En Efesios 1, 18 y 19 en la NBI dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites con ese mismo poder. Amén. Aquí la palabra dice, ¿verdad?, que el poder de Dios es grande, no tiene límites. Como decía nuestro apóstol, ¿verdad?, es inminente. Ese poder es un poder explosivo, ¿verdad? Pero Amén. Nosotros como iglesia tenemos que expresar. ¿Y cómo lo debemos de expresar? En nuestra vida, en nuestro ejemplo, en nuestro diario vivir, ¿verdad? En nuestra forma de comportarnos ante la sociedad, ¿verdad? Porque el poder de Dios no es pequeño, es un poder grande, ¿verdad? Y debe ser manifestado en cada uno de nosotros como iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Para no contristar al Espíritu Santo. Este Amén. es Efesios 1, ¿verdad? Amén. Lo tengo usted nos leyó una versión. ¿Cuál es la versión que usted nos NBI. leyó? En la NBI. Se los quiero leer en la versión Reina Valera. Dice esta versión, Efesios 1, 19 al 20, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Nos habla al principio de este versículo de un poder y dice supereminente grandeza de su poder. Hablando del poder que operó en el Señor Jesucristo, lo dice Amén. más adelante. Dice, la cual operó en Cristo. ¿Cómo operó este poder? Resucitándole de entre los muertos. Pero nos continúa diciendo este versículo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dice, para con nosotros los que creemos.
Este mismo poder que operó en el Señor Jesucristo dice que es para nosotros. Amén. ¿Para quiénes nosotros, según la Escritura? Para los que creemos. Entonces, vemos nosotros cómo el Señor a nosotros, la iglesia, le ha dado un poder sobrenatural. El mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, dice la Escritura que también es para nosotros los que creemos. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el poder de Dios sobre nosotros. Esto pasó, dice la Escritura, en Cristo, pero también dice que sucedió en nosotros. Amén. O dice también que este poder es para nosotros. Vemos nosotros a la luz de la palabra cómo el Señor Jesucristo resucitó muertos. Muy bien, pero este mismo poder que usó Jesús para resucitar muertos fue el mismo poder que operó en él para resucitarlo a él mismo. De entre los muertos. Amén. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo, sí, predicaba un mensaje, manifestaba el poder de Dios, pero también Jesús daba demostraciones que no se trataba únicamente de palabras, sino que se trataba de una vivencia, más bien dicho. Se trataba de una naturaleza que operaba en él también. Amén. Por ejemplo, nos mencionaba usted, hermano Leonel, hace un ratito, es como que una persona le llamen para orar por un enfermo, pero el que va a orar por el enfermo, ¿cómo está? Más enfermo que el que está pidiendo la oración, ¿verdad? Está más enfermo que el enfermo. Así es, entonces aquí pues como le digo, lo correcto es creer, ¿verdad? Y para orar por otra persona, pues nosotros tenemos que ver experimentado el poder de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y cuando se nos pida esa oración, pues tenemos que tener la convicción que Cristo va a hacer la obra. Así es. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos este problema. Las personas vienen y oran por los enfermos, pero ese poder que está operando para sanar a los enfermos, a veces no hacemos uso de ese poder para que opere en nosotros también. Entonces encontramos a un enfermo orando por enfermos. Esto no tiene lógica. Esto está fuera de lugar. Debiera ser diferente, que si yo voy y comparto este poder del cual la palabra nos habla, de este poder, vuelvo a mencionarlo exactamente de la manera como dice la Escritura, dice supereminente. Este poder supereminente que utilizamos para sanar a los enfermos, primero lo deberíamos usar para sanar nuestras propias dolencias, para transformar nuestra propia vida. Es como cuando algún predicador se para tras un púlpito a predicar a las personas respecto a transformación. Amén. Pero a él le está faltando transformación. Entonces está ministrando algo que él mismo no se ministra, que él mismo no tiene. Puede él, por ejemplo, pararse tras un púlpito y empezar a predicar: hay que tratar bien a nuestras esposas, hay que ser buenos con ellas, hay que ser responsables con nuestras esposas, pero él posiblemente está siendo irresponsable con su esposa. Amén. Pero él posiblemente es grosero con su esposa. Entonces está predicando algo que no está viviendo. Entonces vemos nosotros a un Jesús que no era un mensaje hablado, más bien Jesús era el mensaje demostrado. Vivido. El mensaje vivido. Qué importante es esto que el Señor hoy nos está mostrando, hermano Leonel, respecto a que está ese poder operando en nosotros, dice que es para nosotros los que creemos, pero no solamente es para darlo, no solo es para hacerle bienes a las personas. Este poder es para que lo usemos nosotros en nosotros mismos. Sí, lo importante acá es que el ejemplo que usted nos ponía, ¿verdad? Dios respalda su palabra, ¿verdad? Él no nos respalda a nosotros, No. pero su palabra la va a respaldar siempre, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Como decía mi pastor, tener esa convicción cada vez que oremos, le pidamos al Señor que Él nos está sanando, nos está transformando a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Eso es algo maravilloso, algo precioso, ¿verdad? Comprender eso y pues vivirlo. Lo más importante es vivirlo como nuestro ejemplo número uno, que es Cristo, ¿verdad? Él lo vivió, no solo lo narró, no, que Él lo vivió y lo experimentó. Ejemplo de ello
hasta los días de hoy, ¿verdad? Eh, Hombres fieles al Señor también, que por sus comportamientos o su forma de vivir, pues fueron elegidos, ¿verdad? Tenemos a Daniel, ¿verdad? Un Amén. ejemplo de eso, ¿verdad? Que era una persona intachable, dice la palabra, ¿verdad? Una demostración. Era del una poder de demostración, Dios. ¿verdad? Entonces, Dios se glorificaba a través de estos siervos. Entonces, vemos que incluso estando preso, ¿verdad? Dios, los que estaban ahí se daban cuenta de que Él era alguien diferente, ¿verdad? Pero Amén. tenía el respaldo de nuestro Señor. Porque cumplía con el perfil. Así es. Vemos nosotros cuando el rey Nabucodonosor está buscando jóvenes para su servicio. Encuentra a Daniel y se da cuenta que Daniel cumple con todo el perfil de lo que él está requiriendo. La pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros cumpliendo el perfil de lo que el Rey de Reyes está requiriendo? Decimos, somos siervos de Dios, pero para estar a su servicio, ¿tenemos el perfil que se requiere? Si para servir a Nabucodonosor, que era un rey terrenal, había un perfil que había que llenar, ahora pensemos, para servir nosotros a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay un perfil que nosotros también debemos llenar. La iglesia se ha estancado o la iglesia ha tomado la idea de, no, al Señor un poquito es lo que pide de nosotros. El Señor que se agrada con poco. Y esa es la idea pobre que nosotros tenemos. Con esa idea pobre nunca seremos capaces de ser transformados para poder expresar la medida, la estatura y la plenitud del Señor Jesucristo. Por eso hoy el Señor nos está llevando a una iglesia que no solamente habla, que no solo tiene un mensaje hablado, sino una iglesia que tiene un mensaje demostrado. El Señor dice prácticamente en su palabra, basta ya con tantas palabras, pero pocas demostraciones o sin demostraciones. Es más, tenemos unos versículos más adelante donde nos va a hablar de esto, pero sí el Señor nos está llevando a ubicar esto muy importante. Ese poder que usamos para resucitar a los muertos, que sea para resucitarme a mí también. Ese poder que usamos para sanar a los enfermos, pues que me sane a mí también. Ese poder que usamos para enseñar a los hermanos, pues que también sea para mí, para la transformación de mi propia vida. Así como uso ese poder para corregir a los demás, pues que ese poder me corrija a mí también. Amén. Una iglesia que lo vive. Algo importante que usted decía, ¿cuándo lo hacemos? Eso es algo importante. Hablábamos con mi esposa hace un momento, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a demostrar? Si a veces nos rehusamos, ¿verdad? ¿Cuándo nos toca a nosotros? Cuando el pastor nos llama a un evento como en el que estamos ahora mismo. Pero si nosotros nos negamos, ponemos excusas al no obedecerle a Él, estamos fallando. Pues ahí es donde Dios nos está probando realmente. A veces la vida nos da tanto trabajo y pasamos ocupados en nuestros quehaceres, ¿verdad? Pero es tan importante obedecerle al Señor, obedeciéndole a nuestro pastor, ¿verdad? Cuando Él nos convoca a grabar un adiestramiento, ¿verdad? Aunque nos ponemos nerviosos, como le repetimos a veces, ¿verdad? Pero lo hacemos, es algo bonito, algo importante, ¿verdad? Entonces como que Dios mismo nos esté diciendo, nos esté pidiendo algo. No tenemos que rehusarnos, tenemos que obedecerlo. Amén. Porque el Señor nos ha dado la capacidad completa, no en parte, nos ha dado una capacidad completa para hacer todo lo que Él nos ha mandado. Por eso no debemos rehusarnos. ¿Cuántas personas tenemos años de discipulado y de adiestramiento? Pero cuando se nos ordena predicar la palabra del Señor decimos, no puedo. Yo no siento que sea capaz. Entonces nos preguntamos, entonces ¿de qué ha servido todo el adiestramiento? ¿De qué ha servido todo el discipulado? Hace algunos años el apóstol Abraham, el Señor nos estuvo hablando a través del apóstol Abraham respecto a la simulación, respecto a cómo muchos discípulos a la luz de la palabra y aún en la iglesia actualmente, muchos discípulos están simulando. ¿Qué significa simular? Están fingiendo palabras muy bonitas con la boca, pero demostraciones no hay. ¿Cuántos discípulos hablan tan bonito respecto a la palabra del Señor,
Pero cuando nosotros vamos y observamos a sus familias, están totalmente desordenadas. Los hijos sin temor de Dios, en desórdenes, en situaciones vergonzosas, o la relación matrimonial, muchos problemas, muchas dificultades, no logran ponerse de acuerdo en ningún asunto, pero hablan muy bonito de la palabra del Señor. O los encontramos con grandes conflictos económicos, grandes deudas, no hayan que hacer cómo salir de las deudas. Hablan muy bonito, pero los encontramos con muchos problemas. Con grandes cantidades de problemas. Me sucedió hace un tiempito, platicaba yo con una persona respecto a lo importante que es honrar al Señor con nuestros bienes. Entonces el hermano me habló mucho respecto a eso, ¿verdad? Lo importante que es y todo, pero ya casi al final de la plática, él no es de nuestra congregación, me dice, sí, yo necesito corregirme en eso, yo necesito empezar a honrar a Dios con mis bienes. Y yo le digo, pero si hablas tan bonito de eso, nunca me imaginé que tú no estabas honrando al Señor con tus bienes. Entonces, ¿cuántas personas hablan tan bien de lo que dice la palabra del Señor, pero cuando les buscamos demostraciones, no hay ni una sola? Entonces, eso es a lo que la palabra le llama simulación o fingimiento. Amén. Sí, es algo bonito, pues, en el cual nosotros podemos experimentar, ¿verdad? En cuanto más le damos a Dios, Él más nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, ahora con el internet y todo, miramos tantas conversaciones de otras denominaciones, ¿verdad? Donde dicen que no es necesario diezmar, no es necesario ofrendar, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos están errados, porque las escrituras sí hablan de eso, ¿verdad? Y nosotros al hacerlo, pues nosotros mismos miramos esos beneficios, ¿verdad? En todo, no solo económicamente, sino Amén. Una paz, esa paz en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿verdad? Amén. Todo La eso, solvencia. esa solvencia, Dios está provee siempre, genera trabajo, pues donde yo trabajo, pues ellos saben que yo me congrego en una iglesia, ¿verdad? Entonces les digo, miren, yo tal día no voy a poder, no hay pena, pero ellos están conscientes que yo estoy en la iglesia, pero tal vez yo vengo y les digo, yo voy a ir a la iglesia y me van a ver en otro lado, les estoy mintiendo. Entonces también tengo que ser sincero, ¿verdad? Tengo que ser una persona honesta en Amén. todo, pero sí lo importante acá y el beneficio de sembrar en la obra de Dios es algo grande y maravilloso, y Dios nos está poniendo de ejemplo a todos nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que le estamos dando al Señor. Amén. Usted nos decía ser honestos en todo. En todo. Es que el Señor pide el todo de nosotros. El Señor no pide una parte de nosotros. El Señor está pidiendo un todo. La iglesia siempre ha pensado una parte. Es que el Señor va a poner en balanza. Y si pesan más mis buenas obras que mis malas obras, me voy con el Señor. Entonces como que le da lugar a la iglesia a, sí, hacer cosas buenas, pero hacer algunas cosillas malas. Además son más las buenas que hago que las malas. Jesucristo dijo, en mí no hay doblez. El príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Entonces no somos una iglesia que decimos, bueno, hago una obra mala, pero hice dos buenas, Señor. No, para el Señor esto es falso. Dice el Señor, ¿cómo es posible que de una misma fuente salga agua dulce, pero también salga agua salada? ¿O puedo yo hoy, estoy predicando delante de las cámaras, y yo irme a mi casa muy gozoso y diciendo, yo predico la palabra del Señor? Mira qué mensaje tan poderoso el Señor nos dio en el último mensaje. Yo me dejo usar por el Señor. Muy bien, hago bien esto, pero cuando llego a la casa maltrato a mi esposa. O, como decíamos hace un momento, o no diezmo. ¿De qué me sirve estar predicando una palabra tan poderosa si en otras cosas le estoy fallando a Dios? Amén. Entonces, esa es una iglesia mentirosa, es una iglesia Mediocre. que usa mucha la hipocresía y la mediocridad. El Señor ya no quiere una iglesia hipócrita, el Señor ya no quiere una iglesia que tiene simulación o fingimiento. El Señor quiere una iglesia verdadera, una iglesia que busca la plenitud de Cristo, pero la busca en todo. El Señor nos ha dado la capacidad completa. Quiero que veamos, en Ezequiel capítulo 36. Verso 27, en la versión Reina Valera nos dice,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Con qué propósito nuestro Padre pone dentro de nosotros su espíritu? Hay un propósito y dice, y haré que andéis. Hay una acción. Amén. Él va a provocar acción en nosotros. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, pero dice, y los pongáis por obra. Al Señor no solo le interesa que yo conozca sus estatutos y sus preceptos. Al Señor no solo le interesa que su espíritu esté en mí. Finaliza diciendo, dice, y los pongáis por obra. De nada nos sirve a la iglesia palabras solamente, pero no ponemos por obra ninguna de las palabras que estamos predicando o las palabras que estamos oyendo. Créeme, no por ir al culto en aquel día vamos a ser salvos. No porque he oído mucho y tengo la cabeza llena de palabras del Señor, voy a obtener la vida eterna. La única manera de obtener la vida eterna es cuando yo pongo por obra cada palabra que estoy escuchando. Cada cosa que el Señor me está enseñando o me está mostrando, la estoy poniendo por obra. Amén. Sí, este es un paquete completo, ¿verdad? Donde nosotros como hijos de Dios tenemos que poner en práctica todos los preceptos, estatutos, pero ¿dónde lo vamos a poner? Donde quiera que nos encontremos, no solo cuando vengamos día domingo, ¿verdad? Vamos a andar como santitos que venimos al servicio, y cuando salimos, como dice el pastor, a tener problemas con el primero que encontremos, ¿verdad? No, cuando Dios pone el Espíritu de Dios en nosotros, Él pone todo a la vez, mansedumbre, paciencia, paz. Amén. ¿Verdad? Es integral. Es todo por completo. Yo trabajo con personas inconversas, lamentablemente, ¿verdad? No tengo un equipo de trabajo que le sirva a Dios, y hay gente que me dice, ¿cómo tenés paciencia con esa gente, verdad? Pero digo, yo también tengo necesidad de ellos, y le pido a Dios que algún día sean transformados, ¿verdad? Amén. Porque lamentablemente tenemos necesidad de esas personas impías, ¿verdad? Que no quieren doblegarse ni cambiar su forma de vivir, pero más sin embargo Dios me da esa paciencia para guiarlos, ¿verdad? Y todos me dicen, hasta mi familia me dice, ¿cómo tienes paciencia con esas personas, verdad? Pero gracias a Dios yo he reconocido a Cristo, pues, y Él ha puesto esos frutos del Espíritu en mí, ¿verdad? Y ahí vamos, poco a poco, para arriba, ¿verdad? No damos marcha atrás, sino que pidiéndole a Él, pues, que nos dé esa paciencia. Amén. Amén. Y no solamente en parte, sino una paciencia completa. Completa, una paciencia completa. Así es. Vayamos a la escritura de nuevo en Colosenses capítulo 3 y verso 4. Nos dice la palabra: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Le está hablando a una iglesia, y esto significa que no lo estaban haciendo o que no lo estaban viviendo. Dice la palabra, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cristo era su vida, pero les habla de se manifieste, les está hablando en tiempo futuro. ¿Por qué no era presente para esta iglesia? Porque la iglesia todavía no lo estaba viviendo. No había una vivencia de lo que estaba predicando. Es lo que hoy estamos compartiéndote a ti. Es una iglesia que tiene la vivencia, que tiene la experiencia. Es una iglesia que tiene el conocimiento del Hijo de Dios, no por lo que ha oído, ni solamente por lo que ha visto, sino porque ella lo ha hecho, ella lo ha expresado, porque ella es el canal a través del cual el Hijo se proyecta al mundo, porque es el instrumento del Señor para demostrar a todo el mundo el señorío de Jesucristo. En otro versículo de Colosenses 3:1, en el verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una vez más el apóstol Pablo pone en duda si lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo. Les dice, si pues habéis resucitado con Cristo.
el apóstol Pablo les dice, yo no veo realmente expresiones de resucitados, no veo expresiones de nacidos de nuevo. Si es que ya nacieron de nuevo, les dicen otras palabras, ¿verdad? Busquen las cosas de arriba, porque yo lo que veo es que están buscando puras cosas terrenales. No, son nacidos de nuevo, busquen las cosas de arriba. Es como que nosotros viéramos a un perro que le ponemos carne y en lugar de carne quiere zacate. O un caballo que le ponemos el zacate y no quiere el zacate, pero quiere un pedazo de carne. No corresponde a la naturaleza ni del perro ni del caballo. Entonces vemos nosotros en este versículo cómo esta iglesia estaba buscando las cosas terrenales cuando tenía que buscar las cosas de arriba. De arriba. O sea, esta iglesia no estaba expresando su naturaleza, más bien buscando las cosas terrenales. Hoy en día vemos nosotros gran parte de la iglesia buscando las cosas terrenales. Amén. Por eso es de que le vemos poca expresión de la persona de Cristo. Sí, habla bonito, pero después de que termina de hablar se va a buscar las cosas terrenales. Amén. Sí, es algo importante, ¿verdad? Y a veces, como dice el pastor, nos descuidamos por hacer esas cosas terrenales, pero tenemos que darnos cuenta y estamos a tiempo, ¿verdad? De doblar la página y buscar lo más importante, que es el reino de los cielos, ¿verdad? A veces las riquezas o el trabajo no es lo suficiente. Si tenemos mucho trabajo y mucho dinero, cuando ya hemos reconocido a Dios, nos damos cuenta que nos hace falta algo. Como hace unos días no podíamos congregarnos, hoy gracias a Dios ya tenemos esa oportunidad de estar acá los domingos, ¿verdad? Amén. Yo estos últimos 2 domingos no he podido estar, pero mandé a mi familia, les digo, no se queden. Eso que yo no esté por X razones de mi trabajo, ustedes no se queden, vayan al servicio. Y como pudo, mi esposa se vino en la moto, nunca la había manejado porque es muy alta para ella, pero yo sabía que lo podía hacer. Agarró sus 2 pequeños y se los trajo al servicio, ¿verdad? Porque, como les repito, cuando uno tiene todo riquezas o está ganando dinero, sabe que le hace falta algo importante, que es el amor de Dios. En Estados Unidos, yo estuve 4 años trabajando en Estados Unidos y ganaba mucho dinero, pero yo me daba cuenta de que eso no me llenaba, tenía un faltante, y ese faltante era reconocer a mi Dios. Amén. Saber que no se viene al mundo solo a hacer plata, ni a tener carros, ni a tener tantas cosas, sino a vivir y servirle a Él. Amén. Amén. No era el todo el dinero. No era todo, no es todo el dinero, así realmente es. No es todo. No, que todo es bueno, pero con medida, ¿verdad? Amén. Con medida es algo importante. Aquí en Reina Valera les voy a leer en Juan 14:10. Amén. Amén. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. 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 Ahí nos habla que el Padre que vive en nosotros, ¿verdad? Él hace las obras. Amén. Nosotros nos tenemos que dejar guiar por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el representante de nuestro Padre acá en la tierra. Amén. Veo en este versículo cómo Jesús se muestra como un instrumento, como el instrumento del Padre. Lo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, escucha esta parte, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús estaba reconociendo y estaba revelando a los discípulos que Él únicamente era un instrumento, que era el Padre el que se estaba expresando a través de Él. El Señor Jesucristo muchas veces lo dijo, yo no hago mi propia voluntad, yo no hago las cosas por mi propia cuenta,
Solamente lo que veo del Padre, eso hago. Y lo que oigo del Padre, eso hablo. No que Jesús fuera limitado o que no tuviera iniciativa, sino más bien veo a un Jesús determinado en cumplir la voluntad de nuestro Padre. Jesús se veía como el instrumento del Padre para la expresión, no de Jesús, sino para la expresión del Padre a través de Él. Es lo mismo que hoy debe suceder a través de nosotros, la iglesia. Nosotros debemos ser el instrumento del Padre, el instrumento del Señor Jesucristo. Que lo que el mundo vea no es a la iglesia, más bien el mundo vea al Señor Jesucristo revelándose al resto de la iglesia y revelándose al mundo entero. No a una iglesia que expresa su sentido personal, no a una iglesia que expresa sus propios deseos o sus propios planes. No vemos nosotros en la Escritura a un Jesús diciéndole al Padre: Padre, tengo idea de hacer esto y te quiero pedir que me respaldes en lo que voy a hacer. Jesús entendía de que el Padre no estaba para respaldar a nadie. Y aún lo digo, el Padre no respalda absolutamente a nadie. Muchas personas tienen la idea equivocada y dicen: voy a orar al Padre para que me respalde. Y ahí estamos: Padre nuestro, respáldame por favor, tengo este plan, respáldame. Voy a hacer tal cosa, respáldame. No, Dios nuestro Padre no va a estar respaldando a nadie. Él únicamente responde por su plan y por su diseño. Él únicamente responde según el propósito que se determinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él no va a bendecir mis planes. Él no va a bendecir mis sueños. Porque los planes de Él y el propósito de Él ya está bendecido. Ya están establecidos. Ya están establecidos. Entonces el inteligente debo ser yo y decir: mis planes no están bendecidos, los de Él sí están bendecidos. Así que mejor me voy por los que ya están bendecidos. Amén. Mejor me voy por los planes bendecidos, me voy por el propósito bendecido, por el diseño bendecido y no por algo personal a lo que me quiero aferrar. Y por aferrarme a esto voy a perder las cosas de arriba por conseguir las cosas terrenales. Amén. Entonces nosotros debemos ser el instrumento del Señor para todo esto. Sí, algo importante, ¿verdad? Como decía el pastor, ¿verdad? Dios va a respaldar siempre su palabra. Y es que esa guía tiene miles de años de existir, ¿verdad? Nosotros somos los que debemos de ser inteligentes y buscar ese beneficio que Amén. Es para toda persona, ¿verdad? No hay excepción. Acá media vez vengan a los pies del Señor, aquí entran borrachos, entran ladrones, entra todo tipo de personas. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, ese tipo de personas, si en estos momentos nos están escuchando, pues Dios tiene las puertas abiertas de su casa para toda esa persona que tiene vida, ¿verdad? Ya muertos, sí, pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Como dicen por ahí, ya muertos, ¿para qué quieren la vida? Ajá, pero eso es lo importante, ¿verdad? Ser nosotros inteligentes, ¿verdad? Amén. Y buscar esos caminos, buscar los pies de Cristo, pues los que nos va a llevar a esa vida eterna. Amén. Así es, así es. Así que recordemos, es la expresión de Cristo a través de la iglesia. Somos el instrumento del Señor. Al principio leíamos en uno de nuestros versículos cómo dice, voy a leerlo de nuevo rápidamente, dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras. Estamos hablando de un mensaje que no son solamente palabras. Dice, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. Pero también dice, y de la actividad del Espíritu Santo. Necesitamos una vida guiada por el Espíritu Santo. Por falta de la guía del Espíritu Santo, es que la iglesia a veces no puede ser el instrumento para la expresión del Señor Jesucristo. La iglesia no se deja usar porque le falta guía del Espíritu Santo. Sin guía del Espíritu Santo le llamamos bueno a lo que es malo y Amén. malo a lo que es bueno. Y le es difícil a la iglesia dar el perfil correcto. Vemos cómo en el caso de Daniel, vemos cómo las personas, el rey mismo, veía en Daniel un espíritu superior. Era el espíritu del Señor, sin duda alguna, el que estaba operando en Daniel. Pero ¿cómo lo pudo notar? ¿Cómo las personas podían cerciorarse de que Daniel era alguien totalmente diferente? Porque veían que Daniel no era solamente palabras.
veían el accionar de Daniel, veían el estilo de vida de Daniel, observaban su perfil. Hoy en día es necesario que las personas sepan que nosotros somos hijos de Dios, no porque nosotros lo decimos, sino porque, así como con Daniel, nos vean y digan, en este hay un espíritu superior. Amén. ¿Cómo vive? ¿Cómo es prosperado? ¿Cómo está de saludable? ¿Qué más? ¿Qué bendición en su familia? Estudia y es el mejor. En el trabajo, ¿qué? Es el más pilas, el más fibrudo. Las personas pueden notar que hay un espíritu superior. Amén. ¿Dónde es la expresión de ese espíritu superior? En nuestro diario vivir. En Daniel lo notaron. Daniel hacía una calidad de trabajo delante del rey y el rey notó que en él había un espíritu diferente. Amén. Es algo precioso vivir. Hace unas horas mi esposa me comentaba, me dice, mire, Alessandro va a ser muy inteligente, ¿verdad? Gracias a Dios, le digo yo. Es por lo mismo que nosotros estamos viviendo. Él termina su tarea, según lo que él cuenta, ¿verdad? No lo he verificado, pero él está pendiente de ayudarle a sus compañeros. Entonces, es un muchachito bien activo. Amén. ¿Y quién le ha dado todo? Nuestro Padre, ¿verdad? Gracias a Él, pues, porque ha puesto ese don de servicio en Él, ¿verdad? Y nosotros aquí internamente lo hemos verificado, pero gracias a Dios, le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque estamos viendo esos frutos en nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Entonces le digo yo, eso es lo que tienes que expresar siempre, ¿verdad? Que sea notorio, así como ahorita de pequeño le están notando a Alessandro, que siga creciendo y que cada vez sea más notoria la expresión de Cristo a través de Alessandro. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, la iglesia, que sea notorio. Pero ¿a cuántos cristianos despiden hoy porque no rinden bien en su trabajo, porque no hacen bien su trabajo? ¿O cuántos cristianos están sufriendo divorcios porque no saben administrar correctamente su matrimonio? ¿O a cuántos cristianos los hijos se les están, como decimos, perdiendo? Se les están saliendo de las manos, haciendo cosas indebidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está pasando es que no están demostrando que hay un espíritu superior dentro de ellos. Es que el mundo tiene que notar el espíritu superior y decir, es que todo le sale bien. Es que que donde pone los pies ahí bendice, lo que toca bendice. El trabajo que tiene ahí lo prosperan, ahí lo suben de nivel. Si está estudiando, este muchacho que todos los años vemos de que gana el premio a las mejores calificaciones. O qué más, o los vecinos, ¿verdad? Es el mejor vecino que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuánta gente hoy se queja del trabajo de los cristianos? La iglesia le falta mucha expresión de ese espíritu superior que hay en nosotros. En Daniel había un espíritu superior. También Amén. Lo vemos en José. En José había un espíritu superior. Y vemos cómo José, los hermanos lo venden para hacerle un mal. Pero como José era la expresión del Dios verdadero, así que vemos a un José que a donde llegaba era bendecido. Amén. Lo vendieron y para él fue hasta, ¿qué? Buenísimo que lo hayan vendido. Sí. Y luego lo trasladan a otro puesto y excelente para arriba, y donde quiera que ponían a José, era bendecido. Entonces, esa es la expresión que el Señor está esperando de nosotros, la iglesia. Amén. Tenemos aquí algunos versículos más. En la versión traducción lenguaje actual de Efesios 5:9 dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Amén. Es la expresión de la iglesia, pero ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor nos hace actuar en bondad, en justicia, pero también en verdad. En verdad. Amén. Aquí también en Ezequiel 36:27 en Reina Valera. Amén. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Es importante, ¿verdad?, poner por obra, no solo del diente al labio, ¿verdad?, no, que tenemos que expresarlo y ejecutarlo, ¿verdad? El pastor mencionaba una palabra muy importante, que es acción. Nosotros tenemos que accionar, ¿verdad? Porque al accionar, ahí viene la fe, ¿verdad? Amén. Amén. No podemos decir nosotros que hay fe si no hay las acciones que corresponden.
Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, verso 17, en la BLPH dice, así es la fe, si no produce obras, está muerta en su raíz. Dice esta versión, si la fe no produce obras, está muerta en su raíz. ¿De qué sirve que nosotros digamos que tenemos fe o que profesamos tener una fe por el Señor Jesucristo si no hay obras que evidencien que soy un discípulo del Señor Jesucristo? Otra dice, está muerta en su raíz. O sea, ahí no hay fe, pues, en otras palabras. Si no hay acciones, está muerta en su raíz. O también en Santiago, capítulo 2, verso 22 al 23, en la versión TPT, dice, ¿no ves cómo su acción cooperó con su fe? Y por su acción la fe encontró su expresión plena. Así se cumplió la escritura, porque Abraham creyó a Dios. Su fe fue cambiada por la justicia de Dios, así que llegó a ser conocido como el amante de Dios. Esta primera parte me interesa, dice, ¿no ves cómo su acción, oiga esto, su acción cooperó con su fe? No dice que la fe cooperó con la acción, no, su acción cooperó con la fe. Amén. Por sus acciones se dieron cuenta cuál era su fe, no por su fe salieron las acciones, no. De las acciones se reveló su fe y dice, y por su acción la fe encontró su expresión plena, porque hubo acción, se encontró la expresión plena de la fe. Amén. Sí, hubo iniciativa, ¿verdad? O sea, aquí nos está reflejando, ¿verdad? De que podemos tener un elemento en la congregación que posiblemente haya venido a los pies de Cristo, pero no tiene una fe grande, ¿verdad? Pero si ese siervo tiene una buena iniciativa, él va a ir ganando terreno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de iniciativa estamos hablando de acciones. De acción. Estamos hablando de obras. De obras. Entonces no basta solamente con decir tengo fe. ¿Por qué? Porque dice de que si esta fe no produce obras, está muerta desde su raíz. Amén. Como, ¿cuántas personas tienen años? Por decir así, 200, 500 años de estar en Cristo. Pero, cuando se le dice, hermano, vas a orar por tu hermano que tiene gripe, pongamos por gripe. No, a mí no me ponga yo para orar muertos, ¿verdad? Yo para orar por enfermo yo no soy bueno. Bueno, y entonces, ¿qué fe es la que estás profesando? Si no hay obras, entonces está muerta desde su raíz. También en Santiago, capítulo 2, verso 22 al 23, pero en la versión LBLA dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? O en la versión TPT, ¿por qué Abraham fue llamado amante de Dios? Lo dice muy claro. Dice que es por la fe, pero es una fe que tenía acciones. En esta versión que acabo de leer dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. No dice, las obras actuaban juntamente con la fe. La fe actuaba juntamente con sus obras. Obras es lo que el Señor está pidiendo hoy de parte de la iglesia para expresarle y mostrarle al mundo que somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Cuando un alcalde está en su campaña política, o los políticos en general, ¿verdad? Dicen obras, no palabras. Prometen mucho. Prometen mucho, ¿verdad? Obras, no palabras. Entonces, es una frase muy popular, pero a veces lo que menos vemos son las obras. Más se ven palabras, promesas, muchas cosas bonitas que decir, pero ¿dónde están las obras que están confirmando que lo que digo es verdadero? Amén. Sí, acá lo importante, los que tenemos la responsabilidad de ejecutar estas obras somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? A los que Dios nos ha dado ese poder grande, ¿verdad? Eminente, dice la palabra, es algo que no tiene comparación, no se puede medir, ¿verdad?
Entonces nosotros como iglesia somos los responsables de ejecutar lo que Dios nos está pidiendo. En este caso, pues son obras, ¿verdad? Entonces tenemos que iniciar. Si no lo estamos haciendo, pues ponernos vivos. Pastor, aquí estoy yo, miren, esto le puedo ayudar. Eso se llama acción, tener Amén. esa iniciativa, ¿verdad? Entonces juntos saldremos adelante, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay dichos que dicen una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Pero si todos tenemos el mismo sentir y podemos lograr cosas grandes en la obra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está manifestando en esta enseñanza, ¿verdad? Y que el Espíritu de Él está con nosotros. Amén. Amén. De hecho, así tiene que ser, ¿verdad? Tienen que verse las cosas grandes, las cosas, como dijo el Señor Jesucristo, mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. Pero esto es porque es una iglesia que se mueve en acción. No es solamente bla, bla, bla. O no es solamente una iglesia con un mensaje hablado, más bien es un mensaje demostrado de parte de la iglesia. Sabemos que esta palabra ha sido de gran edificación, para nosotros ha sido de mucha bendición y sé que para ustedes que nos han escuchado también ha sido de gran edificación. Así que el Señor te bendiga y recuerda, no basta solamente con las palabras, es necesario que demostremos y que hayan acciones también del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo.